Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Bien, buenas noches. Mil disculpas, no, estoy un poco mal de la garganta. De repente me escuchan medio raro. Antes de empezar, nosotros tenemos una recuperación de por medio, que es de la semana pasada, del día lunes que no hubo clases, por motivos que fue feriado. Entonces, quisiera saber cuándo podríamos recuperar esa clase lo más pronto posible antes de que venga la evaluación continua 2. ¿Cuándo pueden recuperar esa clase? A ver, el viernes yo tengo clases desde las 7 de la noche hasta las 10:15, 10:15, o sea que no, imposible. Eh, Podría ser el mañana, en la noche, a esta misma hora. Podría ser el jueves también, jueves si tengo libre todo el día. O podría ser el próximo lunes, seguido de esta clase, ¿no? De 7 a 8:30, y el otro podríamos arrancar a las 9, terminar 10:30. No, este miércoles no voy a poder. Si fuera el próximo, sí, normal. Sí, pero el próximo miércoles no, imposible. Tiene que ser en esta semana. El sábado en la noche a las 7. El viernes tengo clase yo desde las 7 de la noche. No, este miércoles imposible porque tengo un compromiso. El viernes estoy libre hasta las 5 a 6:30. De 5 a 6:30 estoy libre. Tengo clase a las 9. A ver, les propongo dos opciones. Viernes de 5 a 6:30 o sábado de 7 a 8:30.
En este de acá no sé cómo se habilita encuesta. Profe, pon los días que estás poniendo para poner like. Ahí vamos a ver qué cantidad de personas es la que se ponen para los Mm, días viernes y sábados. A ver. A ver, hay 30 participantes. El primero que llegue a 16, ese se... Denle like, por favor, a cualquiera de las dos opciones. A ver, dos más en el del viernes y ahí queda.
Ya está, bueno. Creo que nos quedamos con viernes de 5 a 6:30, ¿ya? Entonces, para este viernes, voy a programarlo de una vez. Este viernes es viernes 20. Bien, bien jóvenes, ya está. Entonces, quedamos para el viernes a las de 5 a 6:30. Ya les debe estar saliendo en su programación de EVA en el transcurso del día de mañana. Bien, jóvenes. Vamos a empezar ahora sí con la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver son medidas de localización, de cómo son los cuartiles y los percentiles. ¿Por qué se dice que estas medidas son de localización? Porque se ubican exactamente en un lugar específico dentro del ordenamiento de la data, ¿correcto? Es decir, parte al conjunto de datos en partes iguales. Entonces, el cuartil, ¿no? Es aquel indicador que parte al conjunto de datos en cuatro partes iguales, mientras que el percentil hace lo mismo, pero ya no en cuatro partes, sino en 100 partes iguales, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo es que se ubica un cuartil y un percentil, tanto para una tabla de funciones, una tabla de de frecuencias agrupadas y no agrupadas. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a ver, miren, esto es más o menos lo que quiere decir un cuartil y un percentil, ¿sí? Los cuartiles son aquella medida estadística que divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales, siempre y cuando estos datos estén ordenados de una manera en forma ascendente, ¿no? Desde el mínimo hasta el máximo. Y esos datos son, digamos que, eh, distribuidos, ¿no? En cuatro partes iguales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el último cuartil, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto cuartil, es decir, en cuatro partes iguales. Mientras que el percentil es aquel que divide la misma cantidad, el mismo dato o la misma cantidad de datos, pero en 100 partes iguales, ¿no? Entonces acá tenemos percentil uno, percentil 2, 3, 4, etcétera. 100 partes iguales. Entonces, miren, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para hallar los percentiles y cuartiles en una tabla de frecuencias no agrupada. Es una tabla de frecuencias no agrupada, es aquella que no lleva intervalos, ¿correcto? Entonces, para calcular un cuartil o un percentil, primero debemos ubicarlos, es decir, la posición que deben tener. Entonces, estas fórmulas, las que ustedes ven aquí, ¿no? De posición, nos van a ayudar a encontrar los lugares donde están nuestras medidas, ya sea cuartil o percentil. Nos van a mostrar los lugares, no nos van a dar el valor del cuartil. Ojo con eso. No nos da el valor, sino nos da el lugar en donde se encuentra el valor. ¿Correcto? No se confundan ahí. Porque ya en algunos exámenes, ¿no? Hacen la fórmula esta y le ponen, por ejemplo, sale 5 y le ponen como si el 5 fuera el cuartil.
Y acá nos está ubicando el cuartil. Lo que se está ubicando es la posición en donde está el cuartil. Entonces, dice, cuando el resultado de la aplicación es decimal, se estila conservar el valor del lugar entero y sumar la interpolación del consecutivo. Miren, acá tenemos posiciones. Para un cuartil, cuando los datos no agrupados y n es par. Es decir, cuando tenemos una tabla de frecuencias no agrupadas y el conjunto de datos es par. Simplemente se calcula de la siguiente manera. Q sub k, que k va de 1 a 3, porque es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 0 y el cuartil 4 vendría a ser el mínimo y el máximo respectivamente. Por eso es que no se les toma en cuenta. Solamente a los cuartiles que se encuentran en el medio. Cuartil 1, 2, 3. ¿Correcto? Entonces, miren, el cuartil 1 sería, el cuartil sub k es igual a k por n sobre 4, donde k es el número del cuartil, n el número de los datos y dividido todo eso entre 4. Entonces, si les piden K1 o el cuartil 1, simplemente sería 1 por n sobre 4 o n sobre 4. Si nos pidieran cuartil 2, sería 2 por n sobre 4 o n medios, ¿correcto? Y si nos pidieran cuartil 3, sería 3 por n sobre 4. Eso es cuando, recuerden bien, tienen una tabla de frecuencias no agrupadas, es decir, que no tiene intervalos. Y el número del conjunto de datos, es decir, la cantidad de datos que hay, es un número par. Ahora, cuando n es impar, lo único que cambia acá es que en vez de n, ustedes van a multiplicar por un n más 1, ¿sí? Sería Q sub k igual a k por n más 1 sobre 4. ¿Correcto? Es lo único que cambia. No va a cambiar otra cosa. N más 1. Y la misma analogía, ¿no? K sub 1 es igual a 1 por n más 1 sobre 4. K sub 2 es igual 2 por n más 1 sobre 4. K sub 3, 3 por n más 1 sobre 4. Y eso nos da la posición del cuartil. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas para hallar el cuartil en una tabla de frecuencias no agrupadas y según la característica del número de datos, si es par o impar. Percentil. Percentil es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. En vez de Q, ponen P. Y en vez de sobre 4, ponen sobre 100. Nada más, es lo único que cambia. Después es las mismas fórmulas. ¿Sí? Uno divide entre 4, el otro divide entre 100. ¿Sí? Es lo mismo, análogo. Entonces vamos a ver cómo es que se aplica esto en un ejercicio. Miren, acá tenemos una tabla de frecuencias no agrupadas, ¿no? Donde tenemos la distribución de frecuencias para una variable discreta, donde son los lanzamientos de los dados, ¿no? Lanzamos un dado, cuántas veces sale uno, cuántas veces sale dos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde vamos a ver nosotros las posiciones? Las posiciones las vamos a ver en la frecuencia absoluta acumulada, ¿correcto? En la frecuencia absoluta acumulada. Ahí es donde nosotros vamos a ver las posiciones. Listo. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, en primer lugar, determinar. Nos están pidiendo hallar los valores de Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y del percentil 66.
En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a revisar? El número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 20. 20 es par. Por lo tanto, vamos a usar la función o la fórmula k por n sobre 4 o k por n sobre 100, según lo que se nos pida, ya sea cuartil o sea percentil. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los lugares correspondientes. Ojo, nuevamente aclaro, los lugares se van a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿correcto? En la acumulada. Para el cuartil 1 sería k por n sobre 4 o 1 por 20 sobre 4, que es igual a 5. Entonces vamos a buscar para el q sub 1 el lugar 5. Para q sub 2, k por n sobre 4, sería 2 por 20 sobre 4, esto es igual a 10, ¿no? Entonces vamos a buscar el lugar número 10. K sub 3 es k por n sobre 4, que es igual a 3 por 4, 20 entre 4, que es igual a 15. Vamos a buscar el lugar 15. Y P66 sería k por n, pero ya no sobre 4, sino sería sobre 100, que es igual a 66 por 20 sobre 100. Eso es 13.2. Vamos a coger el lugar 14. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a buscar los valores. Miren en las frecuencias acumuladas. Acá está 4, 7, 10, 14 y 20. El lugar 5, vamos a buscarlo, está en la segunda fila, porque la primera son los lugares 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El 1 va a ocupar los primeros 4 lugares. El 5, 6 y 7 nos va a ocupar el valor 2. Por lo tanto, el lugar 5 lo va a ocupar el valor 2. Entonces, el Q sub 1 es igual a 2. El lugar 10, ¿no? Lo buscamos acá y nos va a dar que él ocupa el valor número 3. Por lo tanto, el Q sub 2 es igual a 3. El lugar 15, vamos a buscar nuevamente las frecuencias acumuladas y nos damos cuenta que el lugar 15 lo ocupa el valor 5. Por lo tanto, perdón, joven, el lugar número 15 lo ocupa el valor 5. Por lo tanto, el cuartil 3 es igual a 5. Y el percentil 66 lo ocupa el lugar 14. Buscamos el lugar 14 y está justo acá, con el valor 4. Por lo tanto, el percentil 66 es igual a 4. ¿Sí? Es el mismo criterio que utilizamos para hallar la mediana. Lo mismo, solamente que en la mediana era n sobre 2. Aquí es diferente, pero la forma de hallarlo en la frecuencia acumulada es la misma. ¿Sí? Entonces, en una tabla de frecuencias no agrupada es más sencillo buscar los cuartiles. Tener en consideración solamente dos cosas. Una sola cosa, el número de datos, si es par o impar. Nada más. Ese es el único detalle que tienen que tener en consideración. Y no se olviden que las fórmulas lo que sacan es el lugar que ocupa, no el valor del cuartil, ¿no? Tienen que ver el lugar que ocupa. Y después con ese lugar tienen que ver qué valor es el que está ocupando ese lugar. Ese es para el cuartil y percentil. Vamos a ver ahora con una tabla de frecuencias agrupada. ¿Qué quiere decir tabla de frecuencia agrupada? Aquella tabla en la cual ustedes van a tener intervalos, ¿correcto? Intervalos. Entonces, miren, la fórmula para el cuartil es la misma, casi la misma, miren, solamente que cambia.
este factor. Justamente el factor con el que ustedes hacen la búsqueda en una variable cuantitativa, en una tabla de frecuencias no agrupadas. Para el cuartil 1 sería n sobre 4. Para el cuartil 2, 2n sobre 4. Y para el cuartil 3 sería 3n sobre 4. Lo demás es lo mismo en las tres fórmulas. Y para el percentil, lo que cambia también es lo mismo. K por n sobre 100. Ya no sobre 4, sino sobre 100. K por n sobre 100. En esta fórmula también podríamos ponerle K por n sobre 4. Y acá se va cambiando, ¿no? Cuando es 1, cuando es 2 y cuando es 3. Sino que acá ya lo han hecho de frente. Ahora, acá en esta parte, hay un pequeño error, ¿ya? Es L sub I. L sub I, nada más, que es el límite del inferior del intervalo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, después, solamente de estos valores que cambian, solamente son estos valores los que cambian, lo demás son iguales, que es el límite inferior más el factor de búsqueda menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta simple por la amplitud, ¿no? Entonces, acá el único detalle o la única complicación, por decirlo así, sería que ustedes ubiquen cuál sería el intervalo cuartílico o percentílico. Vamos al ejercicio. Primero acá, ya después le hago un ejercicio para que ustedes lo puedan observar. A ver, miren, quiero hallar el cuartil número 3. Para hallar el cuartil número 3, primero tenemos que hacer o realizar el factor de búsqueda, que es Q sub 3 es igual a K por N sobre 4. En este caso sería 3 por 17 entre 4. Sale el valor de 12,75. Lo redondeamos al inmediato superior, que es 13. Entonces, buscamos dentro de las frecuencias absolutas acumuladas la posición número 13. Entonces, encontramos la posición número 13 está en el segundo intervalo. Y este segundo intervalo pasaría a ser mi intervalo cuartílico. De este intervalo es el que voy a obtener todas las medidas que corresponden para poder hallar el cuartil. Entonces, miren, el límite inferior vale 37. Muy bien. El tamaño de la muestra, 17. La frecuencia acumulada anterior, si la frecuencia acumulada de acá es 14, la anterior vale 9. O sea, es la que está antes. La frecuencia absoluta del intervalo. Buscamos la frecuencia absoluta de este intervalo y nos sale que es 5. Y la amplitud del intervalo. Para hallar la amplitud del intervalo, simplemente restamos el límite superior menos el límite inferior de cada intervalo, ¿sí? Debe salir lo mismo en todos los intervalos. Una vez que ya tengo toda esa información, lo único que hago es reemplazar. Tengo mi límite inferior que vale 37. Acá sería 3 por 17 entre 4 menos 9, que es el anterior, sobre 5, que es la frecuencia del intervalo, por la amplitud que vale 29. Hacemos los cálculos y sale que el cuartil número 3 es 58,75. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de las personas gastan a lo más 58,75 soles. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo comprobamos que realmente el valor que hemos obtenido es el correcto? Simple. El valor que hemos obtenido debe estar dentro del intervalo que hemos colocado como intervalo cuartílico.
Mire, este intervalo va de 37 a 66 y el valor vale 58,75, es decir, cae dentro de ese intervalo. Por lo tanto, esa medida es correcta. ¿Sí? Esa es la forma de corroborar. Ahora, para el percentil es la misma jugada, la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, encontrar la posición, ¿sí? ¿Cómo hay la posición? A ver, ¿cuántos intervalos? Perdón, número de datos, número par o impar. Es número impar, ¿ya? Entonces, acá esa parte o esa jugada de par impar no, no es aplicable. Acá solamente dividen entre n, nada más, ¿ya? Entonces, miren, para P sub k sería k por n sobre 100, que es 66 por 17 sobre 100. Sale 11,22. Vamos a tomar el lugar número 12, ¿sí? Y eso está en el intervalo número 2, acá, porque acá está en la posición del 1 al 9. En el siguiente está en la posición 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, acá va a estar. Coincidentemente, el percentil 66 va a estar justo en el mismo intervalo donde está el cuartil 25, ¿sí? Entonces, hacemos los, los hallazgos correspondientes, una vez que ya hemos tenido nuestro intervalo, ¿no? El límite inferior vale 37. Es los mismos datos. La frecuencia acumulada anterior vale 9, la frecuencia absoluta simple vale 5 y la amplitud vale 29. Y se reemplazan todos los valores, ¿no? P sub 66, porque es lo que están pidiendo, percentil 66, es igual al límite inferior más K por N sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre F sub I, que es la frecuencia del intervalo, y todo eso multiplicado por la amplitud, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ustedes se aprenden una fórmula y tienen la fórmula para los demás medidas de localización, ya sean cuartil o percentil. Vamos a ver lo que son las interpretaciones, ¿no? Cómo se interpretan estas medidas. Miren, este se llama un gráfico de caja, donde se representa, digamos, los cuartiles, ¿sí? El mínimo y el máximo, ¿sí? Son como si fueran los bigotitos de esa caja, ¿ya? Vienen así. El cuartil uno, del cuartil uno al cuartil 3 forman lo que es la caja, y la mediana debe estar dentro de esa caja, ¿correcto? Entonces, miren, el límite superior es el extremo superior del bigote. Las opiniones por encima de este límite se consideran atípicas. Es decir, según la data que se tiene, nosotros estamos calculando que los valores que toma esa variable van a estar dentro de este conjunto de datos, tanto del límite inferior como del límite superior. Eso no quiere decir que no pueda haber valores que salgan de esos límites. Puede haber, pero esos valores serían valores atípicos, ¿sí? Se le consideran valores atípicos, que no son comunes, que no deberían darse, ¿no? Pero por razones X, Y, Z se da. Esos son los famosos valores atípicos. El tercer cuartil está por debajo del máximo, ¿sí? Antes del máximo. Y este, ¿no? Nos da a entender como máximo el 75% del conjunto de datos y forma la parte superior de la caja. La mediana es la parte central de la caja o está dentro de la caja, ¿sí? Entonces, esta mediana está por debajo del cuartil 3. Por debajo del cuartil de la mediana se encuentra el cuartil 1,
que es el cuartil 1, es el que nos dice en qué valor se encuentra como máximo el 25% de las opiniones. Y luego viene lo que es el límite inferior o el valor más bajito, ¿no? Y ese conforma el bigote inferior de la caja. Como les dije, valores atípicos son aquellos valores que están apartados tanto del conglomerado principal del conjunto de datos, ¿sí? Y pues se pueden presentar por algunas causas externas, qué sé yo, ¿no? Algo atípico, algo que no se esperaba, que no debería darse. Pero bueno, al final se dio, ¿no? Por eso se le considera valor atípico. Entonces, miren, esta es la interpretación de las medidas de localización, ¿no? Ahí está el cajón de bigotes, está el mínimo, el máximo a los costados, y en el medio está la caja o cajón, ¿sí? Donde se señala cuál es el primer cuartil, cuál es el segundo cuartil y cuál es el tercer cuartil, ¿sí? Entonces ahí más o menos hay una representación gráfica de lo que quiere decir esta división, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a interpretar ahora qué es lo que quiere decir este conjunto, estas medidas. Supongamos que tenemos las edades de 20 personas y vamos a empezar a hallar los cuartiles, ¿sí? Ya los ubicamos. El cuartil 1 vale 24,5, el cuartil 2 33,5, el cuartil 3 39, el máximo y el mínimo 20 y 45 respectivamente. ¿Qué quiere decir el cuartil 1? Que el 25% de las personas tienen a lo más 24,5 años, ¿correcto? Tienen a lo más 24,5 años. ¿Qué quiere decir el 50% o el cuartil 2? El 50% de las personas tienen hasta 33,5 años. Entonces, hay que hacer énfasis. El cuartil 2 es igual a la mediana y es igual al percentil 50, ¿no? Para los tres casos tiene que ser el mismo valor. Si en uno de ellos es diferente, quiere decir que esa operación está mal, ¿correcto? Porque tiene que ser los tres el mismo. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. El cuartil 2 cae en el 50%. La mediana también cae en el 50%. Y el percentil 50 también va a caer en el 50%. Por lo tanto, sí o sí, tiene que tener el mismo valor. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿Les quedó todo claro?
Jóvenes, ¿están ahí? Sí, vamos a hacer ahorita un ejercicio para que ustedes puedan observar. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? En mi caso no, Confirmen, porfa. No se ve. ¿No? ¿No se ve? está en blanco. A ver. Ahora. Se ve blanco. A ver, esperen. Ahora. No se ve nada, profesor. Nada. No, profesor. Qué raro. Ahora. Nada, profesor. Nada. Y ahora sí.
Y ahora, Sí, ya se ve. ya. Listo. A ver, miren, este es el mismo ejercicio que está en la diapositiva, ¿sí? Dice, lo siguiente equivale a los litros de agua de lluvia caída en una superficie cuadrada de una longitud de 1 metro por cada lado con paredes verticales, ¿no? Entonces esos son los litros, son los intervalos, acá está la frecuencia absoluta y acá está la frecuencia absoluta acumulada. Nos piden hallar el cuartil 1 y el percentil 48. Yo he jalado acá las fórmulas para poder ver. Vamos a hallar el cuartil número 1. Bien, para hallar el cuartil número 1, primero tenemos que tener en cuenta la fórmula o el cómo vamos a ubicarlo en el conjunto de datos. Mediante la fórmula K por N entre, perdón, K por N entre 4. En este caso, como es cuartil 1, sería 1 por N sobre 4. Quedaría N sobre 4. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale el número de datos? 60. Perfecto. En este caso sería 60 entre 4. Y eso me da 15. Ojo, esto solamente me da el lugar, no me da el valor del cuartil, no lo confunda. Entonces, tengo la posición número 15. ¿En qué intervalo, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, está la posición 15? ¿En qué 4. intervalo? 4. En ¿4? el tercero. Tercero. A ver, ¿quién da más, quién da menos? En el ¿Tercero o tercero. cuarto? ¿Por qué? Está bien en el tercero, pero dígame por qué. ¿Qué Porque posiciones se encuentran en el tercero? del 11 al 17, ¿no? Excelente, muy bien. Esa es la respuesta. Están las posiciones del 11 al 17. Por lo tanto, este intervalo va a ser mi intervalo cuartílico. Muy bien, ya lo encontré. Ahora solamente voy a ubicar los datos. Límite inferior. ¿Qué más necesito? El factor, que ya lo tengo arriba, la frecuencia acumulada anterior. ¿Qué más necesito? La frecuencia absoluta simple y la amplitud. Listo. A ver, si este es mi intervalo, ¿cuánto vale mi límite inferior? 8. 8. Perfecto. Frecuencia absoluta anterior, 10. 10. Frecuencia, perdón, frecuencia simple del intervalo, 7. 7. Y la amplitud, 4. 4. Perfecto. Ya está. Ya lo tienen. Acá ahora simplemente hace la fórmula. Q sub 1. ¿A cuánto equivale? Es igual al límite inferior más, abro paréntesis, abro nuevamente paréntesis, n sub 4, que es este, n sobre 4, que es este, menos frecuencia acumulada anterior, todo esto dividido
entre la frecuencia simple y multiplicado por la amplitud. Listo, ya está. Sale que mi cuartil 1 vale 10.86. Muy bien, verifico. 10.86 está dentro de este intervalo, ¿sí o no? ¿Está o no está? Sí, Entonces, está bien lo que hemos hecho. Está bien mi cálculo. Esa es la forma de corroborar. Por ejemplo, si acá en el cuartil 1 a ustedes le hubiera salido 15, entonces tendrían que revisar la fórmula, porque 15 no está dentro de este intervalo. ¿Sí? Ahí es el detalle. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? El percentil 48. Para percentil 48, ustedes tienen que utilizar el siguiente factor de búsqueda, que es K por N entre, esta vez, 100, por ser percentil. Entonces sería, me piden el 48, 48 N entre 100. Pues sabemos, los datos son 60, entonces sería igual a 60 por 48 entre 100. Aproximadamente 28.8 le ponemos 29. ¿Dónde está ubicado la posición 29? ¿En qué intervalo? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, 5, 6 o 7? 5. en el Perfecto. 5. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, en el 5, ya está. Entonces sería igual, ¿no? Lo mismo acá. El límite inferior, todo esto vamos a sacarlo. A ver. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahora está acá. Vamos a ponerle otro colorcito, verde. Ya está. Mi límite inferior, ¿cuánto vale? 16. Mi frecuencia acumulada anterior, 25. Mi frecuencia absoluta del intervalo, 13. Y mi amplitud es lo mismo, 4. Ya está, ya tengo mis datos. Ahora simplemente lo que hago es reemplazar para poder hallar el valor del percentil 48. Fórmula. Igual. Límite inferior más, abro paréntesis, abro nuevamente paréntesis, sería el factor de búsqueda menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto multiplicado por la amplitud y dividido entre la frecuencia simple. Cierro nuevamente paréntesis y me sale que mi percentil 48 es 17.17. Me voy al intervalo y verifico. 17.17. ¿Está dentro de este intervalo? Sí, porque el intervalo es de 16 a 20. Por lo tanto, mi cálculo es correcto. Listo. Ya tengo el cuartil 1 y tengo el percentil 48. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Profesor, una consulta, ¿cómo es que se hallaba la amplitud? La diferencia del límite superior menos el límite inferior. En todos los intervalos, usted puede agarrar cualquier intervalo y hace eso, límite superior menos límite inferior, y debe darle el mismo resultado. Y mire, 24 menos 20, 4. 8 menos 4, 4. 28 menos 24, 4.
Siempre debe darle el mismo valor. Si le da un valor diferente, uy, 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 hay que buscar el error. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se entendió? Profesor, y en el caso que no sea agrupada, ¿cómo sacamos el cuartil? Ah, se hace lo mismo. La misma parte de lo que tienen ustedes acá. A ver, voy a buscar un ejercicio de... Ya, acá tengo. Miren, esta es una no agrupada. ¿Ya? Acá está. Por ejemplo, estos son los 9, 10. Olvídense del resto. Solamente quédense con esto. Esto es de otro ejercicio. Ya. Tengo la frecuencia simple. Ahora voy a ubicar la frecuencia acumulada. ¿Ya? El primero ya saben que es igual. Este es igual a la suma de este más este. Ya está. Ya. Por ejemplo, del ejercicio que hicimos sobre el número de veces que ingresaron a una cabina de internet. Ahora, dígame usted cualquier cuartil. ¿Qué cuartil quieren encontrar? Cinco. Cuartil, cuartil. Acuérdense que el cuartil va de 1 a 3. Ah, ok, ok. El dos. El 2. Cuartil 2. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, tenemos que ver si este es par o impar. ¿Sí? Acuérdese acá. En esta parte de la cita de acá, donde dice si es par o es impar. Si esto es par, si este es par, la fórmula sería K por N entre 4, ¿sí? Para el cuartil 2. Si fuera impar, ¿sí? Miren, par. Si es impar, sería K, ya no por N, sino por N más 1. Y todo esto dividido entre 4, ¿sí? Acá lo voy a poner par, impar, ¿sí? Ese es para cuartil. Para percentil es lo mismo. Sería K por N, ya no sobre 4 sino sobre 100. Cuando es par. Y sería K por N más 1 sobre 100 si es impar. ¿Correcto? A ver. Este número de datos, ¿es par o impar? Impar. Por lo tanto, si yo quiero el cuartil 2, voy a utilizar esta fórmula. Sería, ¿cómo sería? 2, porque me está pidiendo el cuartil 2, por n más 1, que sería 37 más 1. Y todo eso dividido entre 4. Ah, ya, está bien. Ya está. Me sale 19. Es la posición 19. Posición, no valor. Ahora, dígame, ¿qué valor se encuentra en la posición 19? Mm, mm, 4. ¿Qué valor? Estos son los valores. Miren en las frecuencias acumuladas. ¿Qué valor se encuentra en la posición 19? 12. Correcto, el 12.
¿Sí? Acá, en esto, mire. Acá está. Porque acá está del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Qué valor es? El valor 12. Si yo quisiera, por ejemplo, el cuartil, no sé, 3. Entonces acá le cambio. En vez de 2 le pongo 3. 3 por 37 más 1/4. Esto es porque es impar. Me sale 28,5, aproximadamente 29. ¿Qué valor, qué valor ocupa la posición 29? 13. ¿Cuál? 13. 13. Perfecto. ¿Ya ven? ¿Ya se dieron cuenta? Ahora vamos con los percentiles. Igual. A ver, ¿qué percentil desean? Ese sí va del 1 al 100. Bueno, del 1 al 99. Vamos a poner el percentil 57, ¿ya? Entonces, igual, sería igual, para la posición 57 por, en este caso, sería n más 1. N más 1. Y todo eso dividido entre 100. Ah, ya. Listo. 21,66 más o menos 20 es la posición 22. Entonces, mi percentil 57, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale? 12. 2. Perfecto. Listo. Eso es todo. ¿Se entendió? Profesor, ¿y cómo interpretamos los cuartiles y los percentiles? Ya. A ver. Miren. Lo voy a hacer acá. Supongamos que esta es la línea del conjunto de datos. ¿Correcto? Supongamos esto. Esta es toda la línea del conjunto de datos. ¿Qué es lo que hace el cuartil? Acá lo voy a poner, ya. Divide en 4 partes iguales. Miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Eso es lo que hace el cuartil. Divide en 4 partes iguales. Este sería cuartil 1. Este de acá sería cuartil 2. Perdón. Este de acá, este valor. ¿Ya? El valor que está acá, cuartil 1. El valor que está acá, cuartil 2. Y el valor que está acá sería cuartil 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor. Ya está. Entonces, miren, el cuartil divide en 4 partes iguales. Acá tengo el primer 25%. Acá tengo el segundo 25%. Acá tengo el tercer 25%. Y acá tengo el último 25%.
¿Estamos? Eso es lo que representa cada bloque. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo del cuartil, 1 quiere decir que es el primer 25% de los datos, empezando del menor hasta el mayor. Cuando yo hablo del Q2, quiero decir el 50% inferior de los datos, ¿sí? Porque estoy acumulando dos cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 2. Y cuando hablo del cuartil 3, estoy acumulando el 75%, que es 25 más 25 más 25. Supongamos a ver, en este ejercicio que decía de los litros de agua de lluvia caídos en una superficie, ¿sí? Miren, el cuartil 1 me salió que vale 10,86. 10,86. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer 25%, ¿sí? En el primer 25%, litros sobre metros cuadrados. En el primer 25% han caído, ¿cuántos litros? 10,86 litros. ¿Sí? ¿Entiende? En mi primer 25% han caído 10,86 litros. ¿Qué es lo que está acá? Litros sobre metros cuadrados. ¿Sí? En mi segundo, en mi segundo cuartil, tendría que hallar el valor, pero supongamos que sale 15. Quiere decir que el 50%, en el primer 50% de los datos, a lo más ha caído 15 litros por metro cuadrado. ¿Sí? Vamos al otro caso. A ver, por ejemplo, acá dice, este es número de veces que se entró a una cabina de internet el año pasado. ¿Correcto? Mi cuartil 2 dice 12. Quiere decir que el 50% de los estudiantes, ¿sí? A lo más ha entrado 12 veces a una cabina de internet. A lo más. ¿Qué quiere decir el Q3? Que el 75% de los estudiantes a lo más han entrado 13 veces a la cabina de internet. ¿Qué quiere decir el P57? Que el 57% de los estudiantes a lo más han entrado 12 veces a la cabina de internet el año pasado. Esa es la forma de interpretar un cuartil, ¿sí? Ahora, esta medida va a ser útil en las posibilidades en que ustedes necesiten encontrar una posición. Por ejemplo, supongamos en una empresa, ¿ya? Ustedes tienen 5 máquinas y cada una produce un número distinto de, no sé, artefactos, ¿ya? Tienen varias máquinas y cada una produce sus artefactos. Entonces, ustedes quieren saber, podrían determinar cuántas máquinas o qué porcentaje de las máquinas les produce tantos objetos. Por ejemplo, ustedes juntan todos ¿cómo se llama? Las producciones de todas las máquinas. Uno, dos, tres, todas las máquinas que sean posibles y las cantidades de productos que realiza cada máquina. Entonces, hay en el cuartil, por ejemplo, que sea 80, el cuartil 1. Quiere decir que el 25%, ¿no? de las máquinas han producido ese valor, 25. ¿Sí me dejo entender o me se están enredando más?
Profesor, una consulta. ¿Y si en vez de número de veces que ingresan a la cabina de internet fueran edades de, no sé, de personas que entran a las cabinas de internet? ¿Cómo? Lo que entiendo es de que el número de posición, así como el otro tomó litros, este toma, ay, pero se me fue, este toma el número de veces. Pero si los dos fueron edades. Si cambio el sentido de la variable, Claro, si fueran, los datos fueran edades de personas que ingresan, igual sería como que número de veces. si fueran edades, por ejemplo, si esto fueran edades, Sí. ¿ya? ¿Cómo sería ahí? Ya, sería que el primer 25% tiene una edad a lo más de 12 años. Ah, ya. Ok, profesor. Acá, por ejemplo, sería el 75% de los estudiantes tienen a lo más 13 años. Si esto fueran edades, en vez de número de veces que han entrado a una cabina. Por ejemplo, supongamos que este es el número de hijos, ¿ya? Y sale uno, a ver, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 acá. Y me sale que mi cuartil 2 vale, supongo, 2. Y mi cuartil 3 vale 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer 25% a lo más tienen 2 hijos. Y mi primer 75% a lo más tienen 4 hijos. ¿Ahora sí se entendió? Profesor, una Sí, consulta. profesor. ¿Por, por qué usted menciona a lo más? ¿Quiere decir Como máximo. esta parte como máximo 4 hijos, algo así? Ajá, como ¿O máximo. O sea, no puede de 4? pasar de ese valor. Porque el primer Ah, 75% llega a ese valor. Claro, porque miren, ¿ve? Acá. ¿Dónde está mi línea? Acá. El primer veinticinco entonces por en la ciento llega al máximo a 10,86. Si pasa de ese valor, ya está agarrando área del segundo 25%. ya, entonces es igual decir a lo máximo tal número. No es necesario Correcto. decir a lo más. A lo Ok. más o como máximo. O también pueden decir el primer 25% menos de. También pueden decirlo. Como esa interpretación tiene varias formas, ¿vale? Se puede interpretar de dos formas diferentes utilizando otras palabras. ¿Se entendió? Sí, se entendió, ¿no, jóvenes? Sí, profesor. Ya está, listo, chévere. Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día viernes a las 5 de la tarde, porfa, ¿ya? Para poder completar con la clase que deberíamos haber tenido hoy. Y con eso estaríamos al día. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos. No se olviden la actividad, ¿ah? Está al final de la presentación, está la actividad que tienen que realizar, ¿ya? Al final de la presentación. Y eso lo van acumulando todavía, ya yo les digo cuándo presentar. Ya, ahora lo leo. Gracias, jóvenes, nos vemos.